Buenos días, mucho gusto, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jefferson Arroyo y yo soy biólogo de profesión. El día de hoy quiero agradecerles muchísimo. Realmente me siento muy contento y con un gran orgullo por tener la oportunidad de participar en este que para mí es un importante evento, el primer seminario crisantino de educación ambiental y ecoturismo, organizado desde luego por la institución educativa técnica Crisantino Luque. Muchísimas gracias por permitirme y por permitirnos a nosotros el poder participar con una conferencia sobre bosque seco y restauración ecológica. Pero primero me permito explicar un poco de qué trata la organización que en estos momentos estoy representando, que es el Colectivo Sucre Ambiental y Social. Nosotros somos una organización que intentamos trabajar en tres aspectos fundamentales: el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto científico. Desde el aspecto ambiental obviamente nos preocupa la conservación ambiental, concentrando esfuerzos específicamente en la conservación de ecosistemas, especialmente bosque seco tropical, conservación del agua, conservación de la flora, de la fauna, manejo sostenible de los recursos, gestión de residuos y conservación del suelo. Esto de la mano con aspectos sociales que principalmente orbitan alrededor de las comunidades. En nuestra región, la región Caribe, en el departamento de Bolívar, Sucre, toda el área rural, desde luego, de nuestra región, está habitada por comunidades que son las que gestionan sus ecosistemas y es importante trabajar de la mano con ellos, desde luego, tanto a nivel rural como a nivel urbano también. Por ello, el componente social es muy importante para la conservación del ambiente. Y finalmente, el aspecto científico, que nos permite desde luego entender cómo ocurren esas dinámicas entre esos dos primeros pilares de los que hablamos: el ambiente, la dinámica ambiental y las dinámicas sociales desde las comunidades y los territorios. Pero también quiero mencionar que hago parte y orgullosamente de la Guardia Ambiental Sucre, exclusivamente de la Unidad Territorial Sincelejo. En el departamento de Sucre nosotros iniciamos operaciones desde el año pasado y ha sido un proceso muy bello, maravilloso y enriquecedor el tener la oportunidad de ser parte de esta gran institución que es la Guardia Ambiental, que nos ha permitido desarrollar ciertas acciones y procesos en el territorio. No siendo más, hoy hablaremos un poco sobre un tema especialmente interesante y una temática que nos convoca a todos. Aunque no lo parezca, yo intentaré demostrar el por qué es necesario que nosotros abordemos estas discusiones en la escuela, en las calles, pero también, más allá de un tema de debate, desarrollemos acciones puntuales. Y lo más interesante es que no necesitamos tener un equipo numeroso ni contar con demasiados recursos para hacer acciones que promuevan la conservación ambiental. Desde luego, hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y aunque esta conferencia no es en vivo, y me disculpo por ello porque por temas laborales no puedo estar en vivo en esta conferencia, pues en estos momentos pues es como si estuviéramos realmente celebrando ese día. No siendo más, podemos iniciar. Pero antes de hablar del bosque seco tropical y de la restauración ecológica de este ecosistema, es importante que primero definamos qué son los bosques. Solemos hablar mucho de ellos, los escuchamos mucho, pero a veces no tenemos claro qué es un bosque. Y lo podemos definir como aquel área, como un ecosistema, ¿sí?,
que posee una gran diversidad de especies de plantas, animales, hongos y otros tipos de formas biológicas que interactúan constantemente y que están distribuidos en unos estratos. Y para verificar esos estratos analicemos un poco esta imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí observamos el llamado estrato herbáceo, que está compuesto principalmente por hierbas y plantas de pequeño tamaño. También observamos el estrato del sotobosque, o también el estrato donde se encuentran principalmente los llamados arbustos. Sería nuestro segundo nivel o nuestro segundo estrato. Y pasamos al tercer estrato, que es el subdosel. Aquí tenemos a los árboles de tamaño medio, ¿sí? Pueden ser más o menos de 8 a 10 metros de altura, depende del tipo de ecosistema que estemos hablando. Y finalmente tenemos el dosel del bosque, que son aquellos árboles más grandes, más altos que tenemos en el ecosistema. Pero aquí hay una definición de superficie, es decir, un bosque es todo eso que ya mencionamos, pero que ocupa como mínimo un área de 0.5 hectáreas o media hectárea, ¿sí? Más allá de eso, pues consideramos un bosque. Menos de 5 hectáreas, pues no se considera legalmente como un territorio de bosque. Y miremos este dato. Aproximadamente el 33% de la superficie de la Tierra está cubierta por bosque. Pero tenemos que ser claros y saber que en el pasado estas cifras eran mucho mayores por los procesos ambientales negativos de degradación ambiental que tenemos, especialmente la deforestación. Pero estos ecosistemas tienen unas bondades y unos servicios ambientales o servicios ecosistémicos, de los cuales hablaremos más adelante un poco en esta presentación. Ahora bien, teniendo en cuenta esa definición general de la que hablamos en la diapositiva anterior, entonces es interesante que desarrollemos este ejercicio. De las siguientes tres imágenes, A, B y C, ¿cuál de esas creen ustedes, jóvenes, que son bosques, cuál no, o cuáles no son y cuáles lo son? ¿Sí? Entonces les daré 10 segundos para que lo piensen. Y una vez acabe el tiempo, desde luego les daré la respuesta correspondiente. Bueno, creo que ha pasado aproximadamente unos 8 o 10 segundos. Entonces encontramos que A y B son bosques, pero C no lo es. Ahora bien, encontramos también una particularidad. Fíjense que en la imagen anterior teníamos un bosque donde había muchas especies de árboles, pero aquí, si somos observadores, notamos que solo vemos en cada una de estas imágenes dominancia de una sola especie vegetal. En este caso, aquí vemos esta y aquí vemos esto. Pero siguen siendo bosques porque además de que tienen interacción con muchas especies de animales, son especies nativas. Y a esto se les llama bosques monoespecíficos. Son pocos los tipos de bosques monoespecíficos, pero como digo, siguen siendo bosques. Pero ahora bien, ¿y por qué la C no lo es? Si vemos que abunda una sola especie. Simple y llanamente se debe a que la fotografía de la C nos está mostrando un área de teca. Realmente nos está mostrando un cultivo de teca. Y como algunos sabrán, la teca es una especie introducida en el país y en nuestro ecosistema. Concretamente fue traída de la India. En la India hay mucho bosque seco tropical, pero desde luego con especies diferentes. Como los climas son parecidos, esas especies fueron traídas aquí y se adaptaron relativamente bien al entorno. Y por eso se dan esos cultivos de teca en la zona. Y obviamente también a temas de mejora genética, ¿no? En todo caso, la C corresponde a un cultivo de teca. Y pongo ese ejemplo concreto porque la teca es una planta que se ha cultivado muchísimo, se ha sembrado mucho en la costa Caribe,
pero eso trae obviamente ciertos problemas ambientales. Y concretamente hablamos de que si nosotros analizamos la historia de los ecosistemas, nos damos cuenta de que nuestros ecosistemas vienen evolucionando desde hace muchos millones de años. Y esas interacciones de las que yo le hablé no se formaron ayer, ni hace una, ni hace 50 años. Muchas de esas interacciones son milenarias. Pero si nosotros sembramos en el ecosistema plantas que vienen de otros países, desde luego las otras especies de plantas o los animales que están en el ecosistema no van a interactuar favorablemente con ellas porque son extraños al ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, pues les va a costar enlazar y articular procesos ecológicos, ¿no? Y ello pues conlleva que las plantas nativas y las especies de animales nativos pues tengan que competir con estas nuevas especies y en muchos casos no ganan la competencia. Y en el caso de los animales o les toca migrar o sus poblaciones van desapareciendo, al igual que en el caso de las plantas que pueden también desaparecer las poblaciones por la extrema colonización de estas nuevas plantas que son introducidas. Ahora bien, ya vimos un poco que el 33% de la superficie de la Tierra es bosques, pero obviamente existen muchos tipos de bosques. Para que lo tengan presente, en Colombia, según Holdry, que fue un investigador que durante el siglo XX desarrolló muchas investigaciones aquí, él clasificó 16 tipos de bosque en Colombia, pero a nivel mundial existen muchos más tipos. De toda esa cobertura de bosque, el 35% de eso que existe en bosque en la Tierra son bosques tropicales. Y llamemos a los bosques tropicales a aquellos ecosistemas de bosque que están en los trópicos. Obviamente Colombia es un país tropical, aquí tenemos bosques tropicales. Ahora bien, dentro de los bosques tropicales a su vez hay muchos tipos de bosques tropicales. Y entonces encontramos algo llamado bosque seco tropical. También tenemos al bosque húmedo tropical. Pero lo particular es que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas de bosques tropicales más abundantes en la Tierra. Y como lo vemos en este gráfico, el 40% de los bosques tropicales son bosques secos tropicales. Discúlpenme si hasta este momento ha sonado un poco como un trabalenguas complejo, pero es relativamente fácil de entender, ¿no? Dentro de los bosques tropicales tenemos a los bosques secos tropicales, y estos son el 40%. Ahora bien, y fijémonos en este gráfico que nos da datos mucho más impactantes. De todo el bosque seco tropical que existe en la Tierra, en nuestro planeta, el 66%, es decir, 2/3 aproximadamente, están en Latinoamérica. Pero, de ese 66%, más o menos un 80% está en Sudamérica. Obviamente Colombia es un país suramericano. Lo que quiero decirles entonces es que Sudamérica es la región con más bosque seco tropical del planeta. Y eso por lo menos a nosotros tiene que enorgullecernos, porque el bosque seco tropical es el ecosistema que nosotros tenemos en la región Caribe, lo tenemos en Sucre, lo tenemos en Bolívar y obviamente lo tenemos allá en Turbaco, en donde se encuentran ustedes. Eso es una cobertura de bosque seco tropical. Ahora bien, ¿cómo definimos ese bosque seco tropical? ¿Cómo se caracteriza ese ecosistema? Tenemos varias características físicas, climáticas y biológicas. En ese sentido, tenemos que los bosques secos tropicales se caracterizan porque su temperatura media va de 18 a 28 grados centígrados. Su régimen de lluvia va de 500 a 2000 milímetros de lluvia al año. Por eso es bosque seco. Los bosques húmedos superan con creces los 2000. En algunas partes pueden ser 5000, 6000, incluso hasta 8000 milímetros de lluvia. De hecho, para que lo tengan presente, una de las regiones donde existen los bosques húmedos más lluviosos del planeta es precisamente en Colombia, ¿sí? Concretamente en el Chocó. Allá el régimen de lluvia puede llegar hasta 8000 milímetros, muchísimo más comparado con nuestro bosque seco, pero eso no significa que sea menos importante. Nuestro bosque tiene una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Para que tengamos idea, Turbaco es una región que no supera los 50 metros sobre el nivel del mar. Acá donde yo estoy en Sincelejo estamos a 256 metros.
y entonces, por ende, estamos dentro de región de bosque seco tropical. Ahora bien, es un ecosistema con una gran cantidad de plantas. 2.600 especies de plantas se han registrado para el bosque seco tropical de Colombia. Eso es importante saberlo. Cuando me refiero a plantas, estoy incluyendo los estratos que les comenté. Es decir, las especies de dosel, las especies de subdosel, las especies herbáceas, las especies del sotobosque, los arbustos. Este bosque seco tiene una gran diversidad beta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos comparaciones entre diferentes áreas de bosque seco, es decir, las que hay en Sucre, las que hay en Bolívar, de pronto las que hay en Magdalena, encontraremos gran variación entre las especies. Entonces, esa variación que hay de especies entre los diferentes fragmentos de bosque es lo que llamamos diversidad beta. Y el endemismo es lo que se denomina como aquellas especies, sean de plantas, animales, hongos, cualquier tipo de organismo, que solo existen en un área determinada. El bosque seco tiene algunas especies endémicas. Por ejemplo, el afamado tití cabeza blanca, que también es una especie en peligro de extinción, es una especie endémica de los bosques secos tropicales. Pero también tenemos características biológicas. Tenemos que muchas especies de plantas tienen hojas compuestas, o como nosotros lo llamamos vulgarmente, hojas menudas. Algunas plantas desarrollan cortezas muy gruesas, rústicas, a modo de defensa contra sus depredadores, que son los herbívoros. Y otras tienen aguijones y espinas. En este caso concreto, en la imagen observamos espinas. Y para tener un panorama más claro, esta es una foto de ceiba tolúa, que es una especie que está en peligro de extinción y habita el bosque seco tropical. Continuando, tenemos que otra característica interesante es que algunas especies de plantas poseen estructuras de reserva, ¿sí?, dentro de sus tallos o en sus raíces, de reserva de agua. Porque el agua, señores jóvenes, es un recurso limitante en el bosque seco tropical. Como todos sabemos, experimentamos una época de lluvia entre enero y marzo aproximadamente, porque este año las cosas fueron muy diferentes, y de junio a julio. Entonces, en términos generales, podemos decir que tenemos un periodo de sequía, de verano, como le llamamos nosotros, de entre 4 a 6 meses aproximadamente. Y eso ofrece un reto muy importante para todas las especies del bosque seco. Y algunas especies han desarrollado unos mecanismos, como por ejemplo el acumular agua en sus hojas. Pero también otra característica que hablaré prontamente. Ahora bien, el bosque seco también se caracteriza porque presenta termiteros aéreos. En otras palabras, comején. Algunas especies de comején hacen sus nidos en el suelo, pero hay otras que lo hacen en los árboles. Y el bosque seco tropical se caracteriza por poseer una cantidad importante de especies de termitas que anidan en los árboles. Se les denomina termiteros aéreos. Pero una de las características más reconocibles a simple vista del bosque seco tropical es que muchas especies de ese dosel que yo les mostré pierden sus hojas durante la época de sequía, y eso también es una adaptación para afrontarse a ese periodo de sequía, ¿sí?, como yo les comentaba. Entonces, la defoliación es una característica del bosque seco tropical y es la que nosotros más fácilmente podemos reconocer en el entorno. Pero también quiero que observemos esta imagen. Las abejas son muy importantes en el bosque seco tropical. Fíjense que la polinización, aquí tenemos unos datos interesantes, nos dice que la polinización de las plantas que son trepadoras, volubles, nos referimos a esos bejucos, a esas lianas, el 90% de las especies de esos bejucos, lianas y plantas volubles, es decir, que van alrededor de los árboles, son polinizadas por abejas. Y el 40% de los árboles, especialmente el dosel, por abejas. ¿Qué nos quiere decir estos datos? Que las abejas representan un componente importante en la polinización de los árboles. Y ustedes saben que sin polinización muchas especies no se podrían reproducir. Y eso sería un proceso bastante importante y altamente negativo, porque sin un ecosistema las plantas no pueden reproducirse. A futuro el ecosistema cae en riesgo de desaparecer, o por lo menos la mayoría de las especies, ¿no? Pero, para hacer aclaraciones,
no estamos hablando aquí de la abeja africana, ojo. La abeja africana es una especie introducida, viene de Europa, ¿sí? Esta imagen corresponde a la famosa abeja cargabar, que es una especie de melipona favosa, que es una especie nativa, que produce miel que es comestible. Ojo, señores, nosotros tenemos aquí en nuestro ecosistema abejas nativas que producen miel y podemos aprovecharlas, ¿sí? Ahora bien, otra característica interesante es la hojarasca, y eso se conecta con la defoliación. Obviamente, como los árboles año a año pierden sus hojas, se va acumulando la hojarasca en el suelo, y eso ayuda a que los nutrientes que están en estas hojas pasen al suelo y pasen nuevamente a la planta para el crecimiento, la reproducción y otras, digamos, otros tipos de funciones, ¿no? Ahora quiero que miremos este video un momento. Observen allí. Eso que estamos observando también es una característica que tiene el bosque seco tropical. Ese fenómeno que estamos observando, donde esa estructura en forma que tiene como si fueran unas alas, va cayendo, eso se denomina anemoporía, que es el proceso mediante el cual muchas plantas dispersan sus frutos y semillas con el viento. Y hay un ejemplo sencillo donde podemos tipificarlo, ¿no? La ceiba bonga y la majagua, que son especies del bosque seco tropical, ellos producen esa lana que nosotros a veces podemos ver que van flotando en el aire, ¿sí? Eso se llama anemoporía y es una característica del bosque seco tropical. Ahora, de pronto, para los que se están preguntando qué especie es la que está en el video, es una especie que se llama vara santa, Triplaris americana, que también es del bosque seco, obviamente. Ahora bien, el bosque seco tropical tiene otras características, ¿sí?, que podemos mencionarlas, y es que, a diferencia con el bosque húmedo tropical, este crece a un ritmo más lento, tiene menor cantidad de especies, pero eso no lo hace menos importante, y los bejucos y las lianas en el bosque seco tropical son muy abundantes, entonces eso nos ayuda también a identificar este ecosistema. Ahora bien, ¿por qué centrarnos en el bosque seco tropical? ¿Por qué es importante este ecosistema? ¿Cómo me afecta a mí el bosque seco tropical si yo estoy en la escuela? ¿Cómo me afecta a mí el bosque seco tropical si yo estoy en mi casa haciendo tareas, haciendo oficios? ¿O si estoy trabajando? ¿Cómo se conectan esas cosas? Debemos decir que los bosques, y obviamente el bosque seco tropical, tiene algo que se llama servicios ecosistémicos, ¿sí? A diferencia de los servicios que nosotros tenemos en nuestras casas, me refiero a la luz, me refiero al gas, me refiero al internet, estos son servicios que tenemos que pagar por ellos para adquirirlos. Pero los servicios ecosistémicos, además de que promueven nuestra vida y la vida de los restos de seres en el planeta, son gratis. Accedemos a ellos por el mero hecho de que el ecosistema esté existiendo o en su defecto esté funcionando correctamente, ¿sí? Por ejemplo, la generación de oxígeno, pero la captura de carbono, jóvenes, que es un tema que imagino que ustedes han estudiado, la fotosíntesis que conlleva esa captura de carbono del medio, nos ayuda a combatir el tema del calentamiento global. Entonces ese es un servicio ecosistémico muy importante que los bosques prestan, y el bosque seco tropical en especial es muy bueno en este proceso porque, aunque no crece tan rápido como el bosque húmedo, crece a un ritmo tal que lo hace un buen capturador de carbono o capturador de dióxido de carbono. Ahora bien, fíjense que en este ecosistema el agua es una limitación por el clima donde está, pero el bosque seco tropical es vital para la conservación del agua. De hecho, lo que los estudios demuestran y lo que la experiencia propia de la gente en los territorios demuestra es que cada vez que reducimos los bosques estamos acabando con el agua. ¿Por qué? Simple y llanamente porque las raíces de muchas de estas especies, al penetrar el suelo, ayudan a que el agua se infiltre y se acumule en forma de agua subterránea, formando acuíferos o otros tipos de agua subterránea. Pero también las plantas ayudan a que esa agua que está en el suelo pueda brotar hacia la superficie. Hay unos mecanismos bastante interesantes que podríamos estudiarlos en otras conferencias o en otros intercambios futuros. Pero también el bosque seco nos ayuda a proteger el suelo, lo que yo les decía de la hojarasca,
La hojarasca nutre el suelo, pero también el bosque ayuda a que el suelo tenga más estructura, se erosione menos con el agua. Fíjense que les tengo un dato. Cuando nosotros comparamos lo que ocurre en un bosque con lo que ocurre en un cultivo donde no hay árboles, cuando llueve en un cultivo, por ejemplo, de maíz, la capacidad que tiene la lluvia de erosionar el suelo aumenta 1000 veces más comparado con el bosque. Y esto obviamente se debe a que el follaje, es decir, las hojas que tienen los árboles, ayudan a reducir ese impacto del agua sobre el suelo y eso disminuye significativamente la erosión. 1000 veces es altamente significativo. Ahora bien, pero los bosques también nos dan algo que se llama servicio de aprovisionamiento, nos brindan productos que nosotros aprovechamos y supongo que la mayoría de los que estamos ahora en este recinto estamos observando y sabemos que pues son frutos de mamón, una especie de bosque seco tropical. Es un fruto que el bosque nos provisiona. Pero también el bosque seco, obviamente, fuente de medicinas. Si nosotros hablamos con nuestros abuelos, o si tenemos la oportunidad de tener nuestros bisabuelos vivos, ellos nos dirán, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que en cierto momento las plantas jugaban un rol muy trascendental para el tema de los tratamientos de muchas enfermedades o de muchas afecciones, ¿no? Y eso pues en su momento ayudó a mantener la salud pues de un significativo renglón de la población, especialmente en áreas rurales. Ahora bien, el bosque seco también nos ayuda a regular el clima. Cuando tenemos vegetación, la vegetación ayuda a reducir la temperatura, ¿sí? Ayuda a que las condiciones de humedad en el aire se mantengan constantes y favorece las precipitaciones, porque ustedes sabrán también de que la vegetación promueve la lluvia a través de la transpiración. Y finalmente, aunque intuitivamente no lo parezca, hay un servicio ecosistémico que son servicios ecosistémicos culturales, entre los cuales está la belleza, ¿sí? Obviamente es un ecosistema que es muy bello por sus colores, por sus animales, y esa belleza es una fuente de inspiración para nosotros, y eso se considera también como un servicio ecosistémico. Ahora bien, este maravilloso ecosistema tiene unas amenazas y aquí es bastante crítica la situación del bosque seco tropical. Yo diría que altamente crítica, porque simplemente no estamos hablando de procesos aislados, sino que son procesos que se han magnificado a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Miremos este dato, jóvenes. Solamente queda actualmente menos del 8% del bosque seco tropical en Colombia que hubo alguna vez hace algunas décadas. En términos numéricos estamos hablando de que en el pasado habían entre 8 y 9 millones de hectáreas de bosque seco tropical, pero en la actualidad solo hay 720.000, o sea, el 92% se ha reducido. ¿Y por qué? Lo que más ha impactado es la deforestación. Y esa deforestación a su vez ha sido promovida por los temas de minería ilegal, la tala selectiva de madera, la ganadería y la agricultura. La tala selectiva de madera es lo que ha hecho que especies como el caracolí y el cedro estén en peligro de extinción, que son especies que habitan el bosque seco tropical. Pero la agricultura y la ganadería, y no quiero que se me malinterprete, porque en algunas ocasiones, en algunos espacios, ¿sí?, se suele comentar de que la gente que se dedica a estos temas de conservación de ecosistemas demonizan la agricultura y la ganadería. De ninguna manera. Aquí no queremos demonizar a la agricultura y la ganadería, pero sí queremos exponer los mayores daños que estos procesos están efectuando sobre el medio porque no se llevan a cabo de una forma sostenible. Existen formas de agricultura y de ganadería que son más amigables con el entorno y son esas que son las que yo principalmente defiendo, ¿no? Reducir el uso de agroquímicos, permitir el crecimiento de ciertas especies de árboles, ¿sí?, manejar el cultivo y el hato ganadero como si fuesen ecosistemas, que a la larga lo son, manejarlos más sosteniblemente.
Entonces estas dos actividades tienen un impacto gigantesco sobre el bosque seco tropical, especialmente en la región Caribe que, digamos, por descendencia cultural, nosotros tenemos una cultura bastante ganadera y la ganadería es la que ha generado un mayor impacto en la región Caribe. Obviamente allá en Turbaco, pues, es un fenómeno que se ha presentado y se presenta, acá en Sucre también, en general en la región Caribe se está presentando fuertemente. Pero miren este otro dato, ¿no? El 40% del bosque seco tropical que existe, de ese 8%, está en la región Caribe. Entonces nosotros debemos sentirnos orgullosos, por un lado, porque tenemos la mayor reserva de bosque seco tropical del país, pero también tenemos que sentarnos a pensar profundamente en una cosa, y es que aunque tenemos ese 40%, de ese 40% solo el 5.8% es bosque no intervenido. ¿A qué se refiere esto? A que son esos bosques vírgenes. Son estos ecosistemas vírgenes, son estos ecosistemas que no han sido intervenidos, que no han sido talados, que poseen una cobertura de árboles de 20, de 30, de 40 metros. Son esos bosques avanzados. Y de eso solo tenemos el 5.8% en la región Caribe. Dato extremadamente preocupante porque el resto, el 94%, es bosque secundario y lo que se llama rastrojo, mezclado con estos, señores jóvenes, sistemas de agricultura y sistemas ganaderos. Esto es algo bastante preocupante. Vieron todas las bondades que nos ofrece el bosque seco, todos esos servicios ecosistémicos. Realmente nuestra vida depende de ellos. El agua que consumimos es gracias a ese bosque seco, el oxígeno. La regulación en el control de ciertas plagas y malezas se debe al bosque seco. Que nuestros suelos sean fértiles se debe al bosque seco. Algunos procesos de descontaminación que sufre el agua y el suelo también se debe al bosque seco. Todos esos frutos ricos que consumimos se deben al bosque seco tropical. Esas medicinas que nuestros abuelos utilizaron y que todavía se usan, se deben al bosque seco tropical. Entonces, si nosotros somos analíticos de estos procesos, nos damos cuenta que de cierta manera nuestra vida depende del ecosistema, aunque no estemos totalmente relacionados con ellos, y me refiero a eso, aunque vivamos en entornos urbanos, el bosque está presente. Ahora bien, ¿pero qué podemos hacer nosotros para promover la conservación de este ecosistema? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo conservamos? ¿Qué hacemos nosotros desde la escuela? ¿Qué hacen ustedes jóvenes? ¿Qué podrían hacer ustedes los jóvenes de la institución? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podrían hacer sus profesores? ¿Qué podría hacer el municipio? Hay diferentes cosas que podemos hacer. Pero antes, quiero mostrarles un paisaje típico que tenemos. Allí dice la región Caribe, pero con toda seguridad es un paisaje que tenemos en todos los municipios de la región Caribe. ¿Sí? No es un aspecto generalizado, sino que es un aspecto que se da casi que en todo el territorio. Incluso allá en Turbaco, de hecho, pues la ganadería, sobre todo la ganadería, está bastante acentuada y también observamos este tipo de paisaje. Entonces, para describirlo, ¿sí?, podemos decir que este es un paisaje que está fragmentado. Es un paisaje de bosque seco que está fragmentado. Y esto es extremadamente peligroso. Fíjense, aquí tenemos un parche, así se denomina, un parche de bosque, un fragmento de bosque o un pedazo de bosque que se está separando de otras líneas de bosque que tenemos aquí. Esto se le denomina fragmentación y es altamente peligroso porque reduce una característica que se llama la conectividad ecosistémica, que es lo que permite que las poblaciones, animales, plantas, hongos, se mantengan o perduren en el tiempo. Cuando digo en el tiempo me refiero a las décadas y a los siglos. Cuando nosotros hacemos estas fragmentaciones, reducimos esa capacidad de las poblaciones, esa capacidad genética, esa diversidad genética, y las introducimos en procesos que más adelante, si no se controlan, pueden conllevar a la extinción de estas especies. Pero ojo, no solo se pueden extinguir las especies, sino que, como ya lo mencionamos, vamos a perder esos valiosos servicios ecosistémicos, señores. Perdón, jóvenes, vamos a perder esos servicios ecosistémicos. Y aquí ya lo estamos viendo. Obviamente, en estas zonas
la capacidad del suelo para producir, es decir, la capacidad de producción del suelo ya está empezando a disminuir o ha empezado a disminuir. En términos de la retención de agua y la cantidad de agua que se retiene en el suelo, también empieza a disminuir. La fauna también empieza a disminuir. Entonces, en este pequeño segmento que puede tener más o menos 15 o 20 hectáreas, estamos viendo cómo estamos perdiendo esos servicios ecosistémicos. Y como digo, esto es algo que ocurre en toda la región y es algo que está ocurriendo allá fuertemente en el territorio donde están ustedes. Ahora bien, ¿qué hacemos? Obviamente los procesos de conservación son una herramienta importante que nosotros debemos desarrollar. Pero los esfuerzos de conservación son efectivos en donde todavía nosotros tenemos esos fragmentos de bosque. Pero ¿qué ocurre en zonas, por ejemplo, allá en Turbaco, o por ejemplo acá donde nosotros estamos, en donde ya casi no tenemos bosques maduros ni bosques intervenidos, sino que tenemos muy pequeños fragmentos de bosque, que incluso algunos de ellos solo están ya a orillas de arroyos y los demás son pastizales? ¿Qué podemos hacer en un entorno como ese, que es en donde nosotros estamos inmersos, que es el que ustedes tienen allá? Promover los procesos de ¿qué? De restauración ecológica, en este caso obviamente del bosque seco tropical. Ahora bien, ¿qué es la restauración ecológica? Restaurar es tomar algo que de alguna forma está dañado, no funciona bien, y regresarlo a su estado original, o intentar regresarlo a su estado original en la mayor medida posible. En ese sentido, la restauración ecológica es un proceso que consiste en tomar un área de un ecosistema y retornarlo a su estado original en la mayor medida. Para ello, pues desde luego tenemos que hacer una serie de procedimientos. Pero para llegar a ello, primero tenemos que saber que desde un punto de vista institucional, el Ministerio de Ambiente cuenta con algo que se llama el Programa Nacional para la Conservación y Restauración del Bosque Seco Tropical en Colombia, Plan de Acción 2020-2030. Ese documento tiene una serie de lineamientos y adjudica ciertas responsabilidades a ciertas entidades para desarrollar acciones. En este caso, las alcaldías y su alcaldía, me refiero a la alcaldía de Turbaco, no está exenta de esto, ni tampoco la gobernación de Bolívar, tienen ciertas funciones o ciertas obligaciones dentro de este plan. Por ejemplo, un caso sencillo que se nos cita en ese documento es que la alcaldía y la gobernación deberían de promover que las áreas verdes de los municipios, en el caso de ustedes en Turbaco, que las áreas verdes que tienen en Turbaco, los parques, deberían estar habitadas por especies de árboles nativos del bosque seco tropical. Pero a veces nosotros vemos que incluso las mismas autoridades siembran especies que no son nativas. Por ejemplo, el mango, que nos gusta muchísimo y que nos da un fruto maravilloso, es una especie que es introducida. El mango es una especie de bosque seco. El problema es que es una especie de bosque seco tropical originario de la India, no de América ni de Colombia. Por lo tanto, es una especie introducida que nosotros no deberíamos considerar para procesos de restauración ecológica. Con el matarratón ocurre lo mismo. El matarratón es de bosque seco tropical, pero es de bosque seco tropical de Centroamérica y fue introducido aquí en Colombia. Y fíjense que en la mayoría de las cercas vivas que nosotros tenemos, pues hay muchísimo matarratón, pero esos son temas que, digamos, vale la pena resaltar para que en el futuro pues las reemplacemos con especies del ecosistema. Este plan tiene varios lineamientos, uno de preservación, protección, el de restauración, uso sostenible, gestión de riesgo, gobernanza, gestión del conocimiento. Y desde luego, pues en algunos de estos pues juegan un papel importantísimo las escuelas por el tema de la educación ambiental. Ustedes jóvenes, yo sé que se los han dicho muchísimo, pero son el futuro, son nuestro futuro. Y ustedes también deben ser capaces de apoderarse de estos procesos ambientales y desarrollar acciones en pro de la conservación del ambiente, del bosque seco tropical, de los arroyos, del suelo, de sus barrios, de las áreas ambientales de su municipio, de las áreas urbanas también. En términos generales, estos procesos de restauración ecológica tienen tres fases.
una fase de identificación de zonas afectadas, una fase de planeación de procesos y una fase de siembra y monitoreo. Como yo decía, en el territorio en donde ustedes están, uno lo que observa son minúsculos parches de bosque y áreas relativamente grandes de ganadería, de agricultura. En ese sentido, los procesos de restauración ecológica deben ir enfocados a que en esos predios se desarrolle ya sea ganadería silvopastoril sostenible y agricultura agroforestal, que son los que permiten integrar especies del bosque seco, pero también que dentro de estos predios haya áreas en donde podamos tener pequeños fragmentos de bosque seco tropical. ¿Sí? Son, digamos, modelos que bajo las condiciones en las que nosotros estamos se pueden implementar o se pueden llegar a implementar. Ahora bien, si aquí personalmente hay alguien que tenga terrenos, pues esa persona pues puede, ese joven puede promover estos procesos en su terreno, puede comenzar con áreas pequeñas e ir progresando poco a poco. Más adelante yo les voy a mostrar unos ejemplos en donde les voy a demostrar que sí podemos convivir con bosque, aunque tengamos áreas de cultivo. Más adelante lo vamos a ver. Una vez que están identificadas las zonas, se da la planeación del proceso. ¿En qué consiste eso? Defino cuántas especies voy a sembrar, qué cantidad de plantas voy a sembrar, en qué área concretamente y bajo qué modelo de siembra. Y finalmente pues hacemos la siembra y el monitoreo. Pero tenemos que tener presente unos datos. Para las condiciones ambientales que nosotros tenemos en el bosque seco tropical, se recomienda que esas plantas al menos tengan unos 70 centímetros de altura el día que las vayamos a sembrar. Se recomienda que se haga siembras de 1000 a 2000 plantas por hectárea y incluir especies frutales y maderables de bosque seco, plantas frutales y maderables nativas, especialmente árboles, arbustos, porque yo les decía que el bosque tiene varios estratos. Y si nosotros queremos restaurar el ecosistema, la idea es tratar de reproducir en la mayor medida esos estratos. A veces creemos que la restauración ecológica es sembrar árboles y listo, pero no, tenemos que además de sembrar árboles, tenemos que sembrar otros tipos de plantas. Y además no solo es ir a sembrar los árboles, sino que ese proceso hay que hacerle un seguimiento, un monitoreo que normalmente demora de 4 a 5 años para garantizar que realmente estamos restaurando y que puedan llegar otras especies de plantas a ese lugar y las especies de animales que un día abundaron pero que en la actualidad no lo están. Ahora bien, inicialmente cuando ya tenemos la definición, es decir, tenemos las áreas definidas, tenemos qué especies vamos a sembrar, ahora sí pasamos a un proceso de recolección de las semillas. Aquí tenemos un ejemplo de la guama, tenemos un ejemplo de una planta que científicamente se conoce como hormosia, habita en los arroyos y es pariente del orejero, es familia del orejero, que produce una semilla que es roja, que en algunas partes es ornamental. Para los que de pronto no hemos tenido la oportunidad de tener o estudiar un poco más a fondo las semillas, yo quiero mostrarles algunas de estas semillas del bosque seco. Aquí tenemos cedro, Cedrera dorata, que está en peligro de extinción, y esta es la semilla de un árbol que le llaman corazón fino, también le dicen trébol. Aquí tenemos el fruto del varadium, aquí tenemos el fruto de indio en cuero, que también se le conoce como almacigo, indio desnudo, resbalamico. Aquí tenemos las semillas de estas plantas que uno vulgarmente les denomina como gallito, que son esas plantitas que crecen en las líneas de energía. Y aquí tenemos una semilla de caimito, pero aquí lo resalto y concretamente lo estoy resaltando en rojo, no porque sea un error, sino porque quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Al igual que lo mencioné con el mango y el matarratón, el caimito es una especie originaria de Centroamérica insular y fue introducida aquí. Entonces, aunque podemos aprovecharlo, digamos, en un tema de producción de frutos, en un tema agroforestal, no sería recomendable introducirlo en el bosque porque no es una especie nativa de la zona. Finalmente tenemos la comparativa entre los frutos de la ceiba tolúa, una especie en peligro de extinción, y los frutos de la ceiba majagua o majagua. Estos frutos aproximadamente alcanzan entre unos 5 y 7 centímetros y los de la ceiba tolúa tienen una variación mayor, pueden alcanzar entre unos 8 y 15 centímetros de largo. Posterior a eso,
A veces en simultáneo, a medida que vamos recogiendo las semillas, también tenemos que ir preparando los sustratos, que se compone de arena, de tierra negra y abono. La combinación de estos tres ingredientes pues nos da a nosotros un sustrato perfecto para llevar a cabo la germinación de las plantas y su crecimiento. Entonces la germinación se realiza en camas y lo que hacemos es que sembramos más o menos, dependiendo de la especie, pueden ser hasta 1000 semillas en 1 metro cuadrado, y luego cuando ya las plantas tengan un tamaño considerable, entre 5 y 10 centímetros, tomamos las mejores y las llevamos a crecimiento, y sí las sembramos en esas bolsas negras. Para que tengamos más idea del proceso, yo aquí les muestro 3 especies . Esta que estoy señalando es un juvenil de coca de mico, cocuelo, olla de mono. Este que está aquí es un juvenil de cedro, de la especie que está en peligro de extinción. Y este es un juvenil de ceiba bonga, no más agua, bonga. Ahora bien, una vez las plantas adquieren esa altura de 70 centímetros por lo menos, las pasamos a campo. Entonces fíjense, aquí tenemos caracolí, aquí tenemos roble, aquí tenemos camajón, aquí tenemos coca de mico. Pero fíjense, si somos observadores, miremos las imágenes, nos damos cuenta que están sembradas en un cultivo de maíz. Actualmente ya ahí no hay maíz porque las plantas crecieron, dan más sombra, pero ahí se está cultivando cúrcuma y se está cultivando ñame espino. Entonces lo que quiero decirles con esto es que aunque tengamos árboles en nuestro predio, sí podemos desarrollar cultivos alternativos, ¿no? El ñame espino crece bien bajo sombra. La cúrcuma es un cultivo interesante porque, para que lo sepan, hay zonas en donde el kilo fresco se vende a 35.000 pesos, y el kilo seco, el polvo de cúrcuma, vale 70.000 pesos el kilo. Entonces, si lo analizamos, incluso da más rendimiento que la yuca o el ñame incluso. Ahora quiero mostrarles un video, ¿sí?, que nos demuestra cómo no tenemos que esperar demasiado tiempo para iniciar procesos de restauración ecológica, ¿sí? Estas plantas se sembraron en marzo de 2022. Aquí tenemos la cañandonga, la popular cañandonga o cañañolo. Aquí tenemos roble. Y aquí tenemos camajón. 2 años después, concretamente 28 meses después, allí teníamos ya la cañañola. Miren, este es el roble que vimos. Y aquí está el camajón. En ese momento, hace casi ya 1 año, esos árboles tenían entre 4 y 5 metros de altura. Y aquí tenemos también un vistazo. Observenlo bien. Ese es caracolí y este también que estamos viendo es camajón. Pero miremos más detalladamente. ¿Cómo verificamos nosotros esa restauración ecológica? Si vemos aquí en la imagen este suelo, por ejemplo, no observamos hojarasca, no estamos observando hojarasca. Pero aquí, si somos un poco observadores, todo esto que se ve aquí, que es como de un color pardo, son hojas que se han venido cayendo de este árbol que observamos aquí. Entonces, ya estamos iniciando, digamos, ese proceso de restauración ecológica. Se está restaurando el suelo. No tengo imágenes, pero ya hemos tenido, digamos, anidamiento de muchas especies de aves, chupahuevos jabao, el barrero que dicen, y otras especies más. Han llegado muchas especies de avispas, muchos parascos, como dice uno, que aunque al parecer pues no pudieran ser importantes, pues yo les cuento que los parascos tenemos que conservar, los parascos de avispas. ¿Por qué? Porque las avispas son depredadores, son polinizadoras y también son depredadores de muchos insectos que luego atacarán a nuestros cultivos. Entonces las avispas son importantes por ello, porque ofrecen ese servicio, ¿no? Ahora bien, para aterrizar más concretamente en la zona en donde ustedes están, hablaremos un poco del Jardín Botánico Guillermo Piñeres.
esta institución está haciendo un proceso bastante interesante e importante en la zona donde ustedes se encuentran. Y personalmente yo los intuyo o los promuevo a que lo visiten si no lo han visitado, y si lo hicieron, pues háganlo recurrentemente, porque esta institución está desarrollando procesos muy interesantes. Para introducirlos al tema, por si no lo saben, este jardín botánico se consolidó en el año de 1978, y ese nombre se debe pues a la persona que en su momento pues donó los predios para consolidar el jardín, Guillermo Piñera. Ahora bien, si observamos esta imagen, veremos que hay una serie de numeraciones que nos dicen las áreas que conforman el jardín botánico. Pero yo quiero especificar algunas, porque quizás no tengamos claros ciertos conceptos. Por ejemplo, aquí dice área xerofítica. Cuando nos referimos al área xerofítica, nos referimos a aquellas especies de plantas que habitan en entornos muy secos. Y concretamente nos referimos a los cactus y a las suculentas. Ellos hablan de una zona palmeto, y esa zona palmeto se referencia a las palmas. El jardín tiene palmas que son de la región Caribe, son del bosque seco, pero también tiene otras palmas que son exóticas. Al igual que quiero hacer referencia al área 9, que es el bosque nativo. Ellos tienen un fragmento de bosque seco tropical que vamos a hablar más adelante de él, porque es muy importante eso que ellos están desarrollando allí. Los jardines botánicos son centros de estudio de investigación científica, pero con valor social. ¿A qué me refiero con eso? Que todo ese conocimiento que se acumula y que se investiga allí luego se usa para promover procesos de educación ambiental en el área, pero también procesos de conservación y restauración ecológica. Por eso, precisamente, este tramo de la presentación vamos a hablarlo con el jardín botánico, porque ellos hacen restauración ecológica también, ¿sí? Entonces el jardín botánico tiene un valor social bastante importante, concretamente el que nos estamos refiriendo, que es el que tienen ustedes allá. Ahora bien, ese jardín botánico tiene más o menos una extensión de 9 hectáreas. De esas, entre 5 y 6 corresponden a la colección de plantas, es decir, al arboretum, al palmetum, al xerofítico y a las otras áreas, y de 3 a 4 son de bosque seco tropical nativo. Aquí dice BST, que significa bosque seco tropical nativo. Pero lo interesante de esto es que ese bosque seco que ellos tienen allí no ha sido intervenido en por lo menos 50 años. Ese bosque se comenzó a consolidar por las personas que incluso tenían, antes de que se consolidara el jardín botánico, desde 1974. Ese bosque ha permanecido prácticamente intacto por más de 50 años. Y eso es muy importante, porque ese fragmento de bosque que está allí, que tiene más de 50 años de conservación, es de esos pocos fragmentos de los que llamábamos bosques poco intervenidos. De ese 5.8% que está en la región Caribe apenas, el Jardín Botánico Guillermo Piñera tiene una pequeña área de esos bosques no intervenidos. Y además hay que aclarar que ese fragmento de bosque que ellos tienen allí está rodeado de una matriz de agricultura y de ganadería, como yo les comentaba. Pero hay un dato interesante que nos dice que a no menos de 5 kilómetros de distancia a la redonda de ese fragmento de bosque de jardín botánico, es que nuevamente encontramos otros fragmentos pequeños. Entonces lo que quiero decirles es que el jardín botánico es como una especie de isla de bosque en esa zona que está allí. Pero también quiero comentarles que, viendo un poco el mapa, y si la imagen no está desactualizada, ustedes como escuela, detrás de su escuela, yo puedo observar allí una especie de área de más o menos 5 o 6 hectáreas de lo que parece ser un fragmento de bosque que parece que está bien desarrollado. Entonces yo también los invito a que en futuros acercamientos miremos cómo podemos actuar sobre ese ecosistema en caso de que sea un terreno baldío, o en caso de que esté en propiedad de alguien, pues que tenga la disposición de hacer procesos de conservación en él allí. Ahora bien, ese bosque seco que tiene el jardín botánico no solo se está usando para la conservación
y para la restauración ecológica, sino que también allí hay algo muy importante, y es que están unos nacederos de agua, ¿sí? Ese bosque ha permitido que se conserven unos manantiales, y esos manantiales son fundamentales para la zona en donde están ustedes, porque son manantiales que surgen en el arroyo, un arroyo muy importante que está en la zona, que es el arroyo Motute. Bueno, como les decía, el arroyo Motute, esos ojos de agua que están allí surten a ese arroyo Motute, y ese arroyo Motute es uno de los principales afluentes de Cartagena, y también se consolida como una gran reserva de agua para la zona. Entonces fíjense lo que yo les decía de las bondades del bosque seco tropical. Ese fragmento de bosque que tiene Jardín Botánico, en otras palabras, se consolida como una especie de fábrica de agua para otorgar el valioso líquido a estas cuencas hídricas jóvenes, y por eso es importante estos procesos. Ahora bien, el Jardín Botánico tiene procesos que van más allá de sus fronteras físicas. Están desarrollando varios proyectos. Por ejemplo, están desarrollando un proyecto para la recuperación de ciertas especies concretas de plantas, el carreto, el sangregado, el coralí, el mangle piñuelo. Esto lo están haciendo con los llamados viveros satélites, en Montes de María, en Dibú y Barulla. Son tres partes de la región Caribe en donde el Jardín Botánico coopera para llevar a cabo la siembra, la reforestación y la restauración del bosque seco, y también para la conservación de estas especies de plantas. Entonces el jardín, además de que contribuye a la restauración del ecosistema localmente, lo está haciendo en otras áreas de la región Caribe. Por lo tanto, es una institución que le está apostando fuertemente a lo que llamamos desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque conservar los ecosistemas es garantizar nuestra propia subsistencia como humanos también en el futuro, y eso también hace parte integralmente de lo que se llama desarrollo sustentable. Quiero que nos quedemos con unas conclusiones para englobar esta presentación, y es que el bosque seco tropical es un ecosistema altamente amenazado, pero que puede ser gestionado de la forma más sostenible posible, y ya lo veíamos cómo. El Jardín Botánico Guillermo juega un papel trascendental en la conservación del bosque seco tropical desde la educación y desde la restauración ecológica. Recuerden lo que hablamos, el tema del agua y de las especies que se están trabajando allí. Y ustedes, como estudiantes, como jóvenes, y en general las escuelas, juegan un rol primordial en la conservación de los ecosistemas al educar a las generaciones futuras. Siempre se lo dicen y yo se los diré nuevamente: ustedes son el futuro del país y del mundo, y en sus manos recae que nuestro propio futuro siga persistiendo en el tiempo. Entonces, para finalizar, yo quiero dejarles con esta frase, ¿no? El bosque seco tropical es nuestra casa, realmente es nuestra casa. Cuidémosla, porque solo nos queda el 8%. Y al ritmo que vamos, porque esto no para, no se sabe en el futuro cuánto quedará. Porque desafortunadamente hay más gente destruyendo que conservando o restaurando. Y por eso estos eventos cobran mayor importancia, para que seamos más los que estamos a favor a que los que están en contra de estos procesos. No siendo más, yo espero que hayan disfrutado esta conferencia. Pido excusas si me extendí un poco, pero consideré de que fuese necesario que ustedes adquirieran todos estos conocimientos. Y como lo digo, el colectivo Sucre Ambiental está en la disposición para cooperar en red, la Guardia Ambiental también, y personalmente yo desde luego
estoy para ello. Yo me centro en temas de bosque seco tropical y con estas temáticas pues podemos desarrollar muchos procesos en su territorio. Profesor Deimer, estoy a la disposición, desde luego cuando los tiempos y el trabajo me lo permitan, para trabajar mancomunadamente por este ecosistema en la zona en donde ustedes se encuentran. Entonces, no siendo más, les doy las gracias, que tengan un excelente día y que este sea un maravilloso evento y una experiencia muy gratificante para ustedes. Muchísimas gracias y que pasen bien. Hasta luego.